juntar todos los algoritmos o todos los resultados y elegir en función de una combinación cuál es la mejor opción. ¿Por qué? Porque uno me agarra, vamos a suponer, los mayores, otro me agarra los menores, otro me agarra los del medio, entonces de esa forma puedo barrer el espectro, aprovechando las características propias de cada algoritmo. Hay muchos algoritmos supervisados, pueden buscar, los más comunes son para clasificación, los árboles de clasificación, las redes neuronales, que son las que vamos a ver nosotros, está muchas cosas que nosotros ya hemos visto en Operativa 2, por ejemplo, entonces no vamos a trabajar mucho, que son los análisis serie de tiempo, también sirven para esto, ya usted lo conoce, por eso no nos vamos a meter ahora. También están todo lo que es y la serie de tiempo, lo que es los análisis bayesianos, ¿está bien? También es otra forma, lo que es la parte de regresión lineal, regresión múltiple, regresión logística, también son métodos que se utilizan para clasificación, y cada uno tiene sus características, sus pros y sus contras, ¿bien? Ahora, cualquier modelo que nosotros utilicemos, tenemos que validar a ver si está funcionando bien y si es lo que yo espero. Y también en función de lo que vamos a ver la clase que viene, que cuando expliquen la parte de la curva ROC y la parte de la explicación un poco más de lo que es el accuracy y las distintas medidas que se pueden sacar de una tabla de contingencia. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver que cuando yo tengo un error de clasificación del 95%, puede ser que para mí ese 95% sea bueno o no, pero no por el 95 en sí, sino porque cuando le erra, eso ya lo hemos hablado en otras veces, cuando el algoritmo se equivoca hacia un lado, se equivoca hacia el otro. Entonces no me importa si cualquiera de los dos clasifica el 95%. A mí me interesa que clasifique el 95%, pero cuando el algoritmo no funciona bien, espero que sea dentro del lado que a mí menos me interesa. Eso en las que son de dos clases, ¿verdad? Bueno, también se puede hacer multiclase. Nosotros no vamos a trabajar con multiclase porque es más complicado hacer todas las tablas y demás, pero bueno, sepan que la solución más básica, como siempre, es en 2 dimensiones, y a medida que aumenta la cantidad de dimensiones de clase, empieza a haber mayor cantidad digamos, de cálculos o de cosas que se cruzan, digamos. O sea, no es tan fácil calcular la relación entre dos clases, sino que ya está la relación de una clase con la otra y de una con las otras dos cruzadas y demás. Entonces, bueno, la idea de hoy es que vean cómo podemos trabajar, y ya esto ya empieza a ser parte de lo que tienen que hacer con el dataset que les dimos de la parte de las canciones para publicidad y no. La idea es del sprint 4, ustedes lo que van a tener que hacer al final del sprint es armar árboles, armar redes neuronales con el dataset que les dimos y tratar de empezar a comprobar si ya encuentran un buen clasificador. ¿Bien? Eso, por ahora, solamente es armar árboles y armar redes neuronales y analizar cuál es el funcionamiento. Hoy vamos a ver cómo armar los algoritmos, y la clase que viene vamos a ver en profundidad cómo se puede hacer la parte de validación cruzada, por ejemplo, que es una forma de validación, y también vamos a ver lo que es el accuracy y la curva ROC, que son dos formas de medir un poco más de si está funcionando bien o no. Aparte, ustedes van a usar otra técnica más, que es en realidad la que les sirve para probar la materia, que es la de valorizar. O sea, otra técnica es saber, che, mirá, ¿cómo sé si me está clasificando bien o mal? O sea, si tengo el accuracy de 95, por ejemplo, pero ¿cómo sé si está funcionando bien o mal? Y si yo le doy un valor monetario a las clasificaciones en función de en qué lugar caen, eso me dice a mí si el algoritmo está funcionando o no para lo que yo lo necesito. Bien, que eso es lo que van a terminar haciendo ustedes también. Pero para llegar a aplicar esa cuenta monetaria, primero verifiquen cuál es la mejor forma de trabajar el algoritmo. Entonces, para el sprint que tenemos ahora, el trabajo ya con lo que ven hoy, pueden correr todos los modelos. Como siempre, les subo el RMD, o sea, el archivo DR y el HTML de lo que hicieron sus compañeros, para que la gente que trabaje con la clase que viene, con validación cruzada y con la parte de accuracy curva ROC, van a utilizar, o sea, no van a analizar los modelos, o sea, ellos ahora analizaron las variables, gráficos y demás. Lo que van a hacer los grupos de la semana que viene es toman la información tal cual está acá y continúan de acá en adelante. O sea, no vuelven a correr los árboles, sino que siguen trabajando con la validación cruzada, y una vez que tenga la validación cruzada hecha, le pasan el RMD
a la gente, en este caso de Golden, para que ellos hagan todos los análisis finales. Entonces van a trabajar en tándem los 3 grupos. ¿Bien? O sea, los 4 en realidad. Los 2 que hacen redes neuronales y árbol, los resultados de ellos los analizan por cross validation o validación cruzada y de ahí lo pasan al análisis final de curva. Y todo ese caminito completo es lo que van a tener que hacer ustedes sobre el set de datos para el sprint. No sé si quedó claro, si los mareé, si quieren ver algo más. Bien, aparentemente. Así que bueno, los chicos que tienen que dar árboles de decisión, compartan la pantalla y vayan. Ahí comparto. Bien. Una cosa, ellos van a mostrar todo el análisis que hicieron. La idea es que el análisis o sea, el análisis de transformación y demás, que haga la justificación de qué es lo que hicieron, pero pasen medio rápido. Bien, la idea es centrarnos bien desde que marca la teoría de los árboles, la justificación de cada tema teórico y demás, y cómo lo aplicar el set de datos para verlo bien. ¿Está bien? Así no. Por el otro ya todo el mundo lo sabe hacer, digamos. Ahí se ve, Nacho, ¿no? Sí, yo lo veo bien. Bueno, ¿cómo andan todos? Somos el Grupo Ankara y vamos a introducir el tema de árboles de decisión. Bueno, en principio lo que hicimos... Perdón, una cosa más, así Sí. yo no molesto más. Lo que quieran preguntar, se lo preguntan a ellos, ¿estamos? O sea, los demás. Todo lo que vaya explicando de los árboles, de por qué hacen esto, por qué hacen lo otro y demás, código y demás, aprovechen ahora para preguntarlo. Si no, después, bueno, lo van a poder preguntar por el Slack durante la semana los que hicieron el trabajo. Pero en realidad, aprovechen ahora a sacarse todas las dudas porque esto lo tienen que hacer el sprint después. ¿Está? Y si no, para saber bien cuál es la materia prima que tienen ustedes para después hacer la segunda parte. Perdón, ¿se puede hacer un poquito de zoom? Que no veo muy bien. Sí, dame un segundo. Si no hace una cosa, si no, ¿viste que arriba dice a la izquierda Open in Browser? Sí. Abrirlo ahí y pasarlo y ahí Creo que le puedo poner. Con la ruedita. Ya. Una bocha, ¿no? Gracias. ¿Cómo? Poco menos. Está bien. No, ahí está bien. Bueno. Sí. Ok. Bueno, en principio, bueno, se cargan las librerías. De estas librerías son casi todas las mismas de siempre, pero hay algunas particulares que son para el cálculo de los árboles, como rpart, que es para el cálculo de los árboles en sí. Después está Ratel y rpart.plot, que es para ver los árboles de forma gráfica. Bien, y ahí también está Caret, que es para analizar la evolución de los errores del árbol. Bien, cargamos la base de datos y hacemos un primer análisis para ver las distintas variables que tenemos en el dataset, que no lo dije, este es el dataset de Titanic, que lo que vamos a ver es cuántas personas lograron sobrevivir y si hay alguna característica que compartan esas personas. Bueno, tenemos entre las variables está el nombre, el género, la edad, la clase, en qué puerto embarcaron, la nacionalidad, el número de ticket, la tarifa y unas variables que determinan la cantidad de familiares que habían a bordo junto al pasajero y finalmente la variable que más nos interesa, que es si sobrevivió o no. Bueno, tiramos un glimpse para ver un primer vistazo de cómo son las distintas variables y después un summary para ver las variables que tienen NA y vemos que son edad y la tarifa, FAIR. Bueno, siguiendo con el análisis que hacemos siempre de outliers y histogramas, si quieres bajar un poquito, para ir viendo la distribución que tiene cada variable y la cantidad de outliers. Ahí vemos, por ejemplo, que edad tiene unos cuantos outliers, pero están dentro de los parámetros aceptables, no hay nadie de 200 años ni nada raro, entonces decidimos dejarlo, son simplemente pasajeros que tienen más de 60 años. Después en la tarifa pasa algo parecido, pero los outliers que tiene pertenecen a gente que viajaba en primera clase, entonces las tarifas eran mucho más altas. O sea, tiene sentido esos valores. Bueno, con respecto al género, podemos ver claramente que en el total de las personas que viajaron había una proporción mucho mayor de
de hombres que de mujeres. Acá vemos la clase, que son de primera, segunda y tercera clase. Era la clase de los pasajeros. Y después las otras que aparecen ahí son las del staff. Bueno, estos son los puertos de embarcación y vemos que la mayoría de las personas embarcaron por el puerto S. Si querés seguir. Cantidad de hermanos, para ver más o menos cuántos pasajeros. Vemos que la mayoría de los pasajeros no viajaban con hermanos ni esposos, o sea, parecía que viajaban solos. ¿Sí? Lo mismo acá. Y bueno, acá decidimos hacer una imputación basándonos en el análisis anterior, por la distribución que tenía cada variable. Bueno, decidimos imputarlo por la mediana a las dos variables que tenían datos faltantes, que son la edad y la tarifa. Bueno, y acá haríamos un análisis de la variable objetivo, que era la de si sobrevivió o no. En principio lo hicimos con una que parece la más obvia, que es la de género y supervivencia, y vemos que proporcionalmente las mujeres tenían una chance mucho más alta de sobrevivir que los hombres, aunque en números absolutos sobrevivieron la misma cantidad, proporcionalmente tenía mucho más chance, alrededor de un 75%. Si querés seguir. Bueno, en cuestiones de edad, vemos cómo los niños tenían más chance de sobrevivir. A medida que avanzaba la edad, disminuía esta probabilidad y a partir de los 62 años pareciera que no había chance de sobrevivir en este barco. Bueno, con respecto a las variables embarked, que se refería al puerto de embarcación, vimos que pareciera que desde las personas que embarcaron desde el puerto C tenían más chance de sobrevivir que las demás personas que embarcaron del puerto B, que era el de menor chance, el Q y el S. Entonces, para entender un poquito por qué pasaba esto, decidimos extender un poco más el análisis. Si querés bajar. Y entonces lo que hicimos fue comparar el puerto de embarcación con las distintas clases. Y ahí podemos ver, por ejemplo, cómo la mayoría de personas que embarcaron en el puerto S pertenecen a personas de la tercera clase. Y encima hombres. Entonces eso explicaría, por ejemplo, por qué hay menos chance de sobrevivir a las personas que embarcaron del puerto S, porque en realidad eran hombres y de tercera clase, que son los que menos chance tenían que sobrevivir. O sea, no era una característica del puerto, sino que era una característica de las personas que estaban embarcando en ese puerto. Si querés continuar. Después vemos la clase con la supervivencia y vemos que las personas de tercera clase eran las que menos chances tenían de sobrevivir frente a las de primera y de segunda. Y bueno, con respecto al staff, para mencionar solamente que los deck crew son los que más chances tenían de sobrevivir porque eran los tripulantes y seguramente eran los encargados de manejar los botes salvavidas, por eso tenían más chance que los demás, que parecían descartables. Los ingenieros o los de restaurantes se quedaron todos prácticamente dentro del barco. Seguimos. Bueno, acá comparamos tres variables: género, clase y supervivencia. Vemos que las mujeres que pertenecían a la clase 1 y clase 2 tenían mucha chance de sobrevivir frente a las de tercera clase, y los hombres de primera clase tenían una leve probabilidad mayor de sobrevivir que las de segunda y de tercera. Esas son las conclusiones que pudimos sacar de estos gráficos. Bueno, después analizamos la supervivencia con las dos variables que determinaban la cantidad de familiares que tenía cada pasajero. Lo que hicimos es hacer los dos gráficos de zip y de la otra variable, y vimos que eran bastante similares. Entonces decidimos crear una nueva variable que se llamó familia, en la que englobamos directamente todo el número de grupos familiares que tenía cada pasajero. Y lo comparamos con la probabilidad de sobrevivir. Y entonces vemos que pareciera que
el número de familia entre 2 y 4, 2 y 4, 2 y 5, pareciera tener más chance de sobrevivir que frente a los otros números de grupo familiar. Entonces extendimos un poquito más este análisis, seguí bajando, y lo comparamos al número de familia con el género. Y entonces vemos que, por ejemplo, esos números, esa cantidad de ese grupo familiar entre 2 y 4, tiene una mayor proporción de mujeres, y seguramente también de niños. Entonces, de nuevo, es como que no es algo del grupo familiar lo que determina la probabilidad de supervivencia, sino que lo está haciendo más probable sobrevivir es que tiene más mujeres o más niños dentro de esos grupos. Esas son las conclusiones a las que nosotros llegamos. Bueno, después, nacionalidad, country y supervivencia. En este caso decidimos separar la base de datos en 3, que nos parecieron los más importantes porque tenían mayor cantidad de datos, que eran Inglaterra, Estados Unidos y otros que englobaba todas las demás nacionalidades. Y ahí podemos ver que tanto Inglaterra como otros pareciera tener menos chance de sobrevivir que los estadounidenses. Entonces, de nuevo, volvemos a extender un poquito el análisis para ver si podemos entender por qué pasa esto, y lo comparamos con el género, y vemos que la mayoría de los pasajeros que tenían nacionalidad inglesa eran hombres, alrededor del 80%. Entonces eso explica por qué tenían tan poca posibilidad de sobrevivir. En realidad no era por su nacionalidad, sino por su género. Y con Estados Unidos lo que pasa es que la proporción de mujeres era mucho mayor que comparada a los otros dos. Entonces decimos que, bueno, en realidad no es por la nacionalidad, sino que es por el género. Bueno, y por último, analizamos la tarifa. Intentamos ver si había una relación entre la tarifa que pagaba cada pasajero y la tasa de supervivencia. En principio pareciera que es creciente, que la tarifa, mayor probabilidad de sobrevivir, lo cual tendría sentido, porque si tenés más plata seguramente tenías más chance de sobrevivir ahí. Lo comparamos también con la clase, para ver, bueno, era algo obvio, pero bueno, las tarifas las tarifas menores pertenecían a pasajeros de tercera y segunda, mientras que las tarifas más caras eran de pasajeros de primera. Y también lo comparamos con la clase. La tarifa de la clase y si sobrevivió o no, y lo dividimos por clases. Y ahí podemos ver que dentro de cada clase hay como una tendencia a que la tarifa dentro de cada clase es como que le daba una mayor chance de supervivencia, o pareciera que lo está afectando de esa forma. Entonces lo que dijimos, bueno, entonces que a tarifas más altas dentro de cada clase, las probabilidades de supervivencia parecían ser mayores, quizás por la ubicación que le daban en el barco, o tenían ubicaciones más favorables en el barco al momento de que sucedió el accidente. Bueno, y después decidimos hacer unos cambios de variable para empezar a trabajar con los árboles. Decidimos cambiar la variable género al masculino 1 y femenino 0, y las variables de embarcación le pusimos 0, 1, 2, 3 a cada puerto, simplemente para poder trabajar más cómodo con los árboles. Y ahora va a continuar mi compañera hablando, ahora sí, de los árboles de decisión. Una pregunta. ¿Por qué decidieron hacerlas numéricas? Porque en el árbol, ahora cuando lo mostremos, como que te tira más prolijo si son números, si no ves te tira todo así en texto y como que se superponía todo, entonces nada, así queda como más ordenado. Ok, pero no es porque no trabaje No. con variables, no es porque los árboles no trabajen con variables categóricas. No. Eso para que les quede claro a todos. Bueno, yo ahora voy a continuar hablando de qué son los árboles de decisión. Los árboles de decisión son empleados en distintas disciplinas como modelo de predicción. Se puede ver que son similares a un diagrama de flujo en los que se puede llegar a tomar una decisión de acuerdo a un criterio.
En este caso se parte de una variable objetivo que Mati se las mencionó. En este caso la variable objetivo es dependiente y es supervivencia en nuestro caso. El objetivo es obtener una función que nos permita predecir a partir de variables predictoras, las cuales son independientes, el valor de la variable objetivo para casos desconocidos. Sí, bien. De esta manera lo que hace el algoritmo es encontrar la variable independiente que mejor separa nuestros datos en grupos que corresponden con las categorías de la variable objetivo. Bien, para dibujar el árbol se siguen una serie de pasos. Bueno, la importación de datos ya se realizó y los datos también los limpiamos. Bueno, luego sigue lo que es crear el conjunto de entrenamiento y de test, construir el modelo, hacer la predicción, medir el rendimiento del modelo y por último ajustar los hiperparámetros. Hablando de la diferencia que presenta el árbol de clasificación con el árbol de regresión, en primer lugar es que la variable dependiente, es decir, la variable objetivo en el árbol de regresión es continua, mientras que en el de clasificación es categórica. Luego, los valores de los nodos terminales, que vendrían a ser, ahora los voy a explicar, pero los últimos nodos del árbol, en el caso de los árboles de regresión, se reduce a lo que es la media de las observaciones, y en los de clasificación, a la moda. Hablando después de ventajas y desventajas, en primer lugar, se puede decir que los árboles de clasificación tienen como principal ventaja la facilidad de interpretación de los datos, ya que otorga un conjunto de reglas a partir de las cuales se puede tomar decisiones o obtener categorías. A su vez, la fiabilidad del modelo se puede cuantificar y poner a prueba. Bueno, como mencionaba, funciona para datos numéricos o categóricos. Como desventaja, a veces sucede que cuando uno entrena el árbol se produce lo que se llama overfitting, que es que el modelo se adecua a lo que es el set de datos de entrenamiento. Entonces, en ese caso, lo que se debe hacer es podar el árbol, ya que ese árbol describe bien lo que son las variables de entrenamiento, en lugar de buscar patrones que generalicen los datos y puedan ser utilizadas con el set de testeo. Para analizar cómo los árboles se ramifican, bueno, en primer lugar se tiene un nodo que es el nodo padre, el cual tiene toda la base de datos. A partir de este nodo padre, lo que se utilizan son las variables predictoras independientes, y en base a la mejor variable predictora se realiza la división. Bien, la variable predictora que mejor discrimina será la primera condición, la cual más adelante van a poder ver cómo se muestran los árboles. Este es un proceso recursivo y se realiza continuamente. Debajo del nodo se encuentra la condición por la cual se divide. La rama izquierda siempre se corresponde con lo que es sí, y la derecha con lo que es no. Se presentan dos colores, cada uno por cada categoría. Cuanto más intenso es el color, significa que en ese nodo se presentan mayor cantidad de datos que pertenecen a la misma categoría, y el nodo es más puro. Se presentan distintos índices para medir lo que es la pureza u homogeneidad de los datos. En este caso, el primero es el índice de Gini, que mide la probabilidad de que una de los datos y las características se clasifique de forma incorrecta. El índice, sí se ve bien. Bien, puede tomar valor 0 o valor 0,5. Un valor bajo indica que el nodo contiene mayoritariamente observaciones de una sola clase, y un valor cercano a 0,5 indica que la variable es impura, lo que quiere decir que los resultados que se tuvieron a partir de ese corte no son buenos. Después, la ganancia de la información se relaciona con la entropía, que es una forma de cuantificar lo que es el desorden de un sistema.
con lo que vendría a ser los nodos, se relaciona con lo que es la impureza de los datos. Si un nodo es puro, contiene únicamente observaciones de una clase y su entropía es 0. Por el contrario, si la frecuencia de cada clase es la misma, el valor de la entropía alcanza el valor máximo de 1. Si la entropía es muy alta, la ganancia de información es muy baja, por lo que se busca tener una entropía baja. Se presentan distintos métodos, voy a hacer un resumen. Está el método ID3, el cual puede tener múltiples ramas, pero el mismo no puede utilizar valores continuos. La función con el mayor grado de reducción de entropía se selecciona como criterio para dividir los datos. Luego, lo que es el C4.5 es una mejora del algoritmo ID3. En este caso, utiliza también la entropía y logra evitar que las variables con mayor número de posibles valores salgan beneficiadas de la selección. El método CART es el que vamos a utilizar en gran parte del análisis que viene a continuación. En este caso, busca que los cortes contengan la menor cantidad de errores. El método Child genera el árbol a partir de la utilización del chi cuadrado para identificar lo que son las divisiones óptimas. Y por último, el Linear Machine Decision Trees es un algoritmo que genera árboles multievaluados y utiliza una función discriminante lineal para representar a cada clase de objetos presentes en el nodo, por lo cual se crearán tantos nodos de salidas como clases que tenga el conjunto de entrenamiento. Bien, ahora a continuación Euge les va a comentar lo que vendría a ser el paso 3 para la creación de los árboles, que vendría a ser la división en test y en entrenamiento de los datos. Bueno, ahora se divide el data frame de Titanic en uno de entrenamiento y otro de testeo. El de entrenamiento tiene el 80% de los datos originales y el de testeo el 20%. Pusimos que lo divida por el número de tickets. Bueno, después se verifica que el número de filas quede en el de entrenamiento 80 y el de testeo 20. Y ahora empezamos a construir los distintos árboles con la función rpart que usa el algoritmo CART. Primero hicimos el árbol con gender, class, age y tarifa. Ahí en la fórmula, más arriba. Survived es la variable que queremos clasificar y las que están después del rubrito ese son las variables predictoras. Data train es el set que dividimos para train y es class porque es un árbol de clasificación. Si fuese un árbol de regresión sería ANOVA. El set seed es para reutilizar el mismo conjunto de variables aleatorias cada vez que se corre el árbol, porque si no lo pones, toma otras variables aleatorias y como que va aprendiendo. Después, fancy, bueno, es para dibujar el árbol y lo que se puede... Una consulta. Sí. Cuando hicieron la división entre test y training, no usaban el set sheet, ¿no? No. Ahí también tienen que haberlo usado. Porque si no, cada vez que corres el... Claro, te divide distinto. Claro. Sí. Eso... Es verdad. No, el set seed, si vos pones set seed, es como el random, ¿vieron de Excel? Si vos pones set.seed en paréntesis, paréntesis, o no pones nada, lo que hace es toma, cuando tiene que hacer algún tipo de división, toma digamos, un aleatorio cualquiera y arranca. O sea, la semilla es la que quiera y arranca. Si vos le pones 1, 2, 3, por ejemplo, o le pones, no sé, 20, 21, el número que ustedes quieran. Ahí adelante lo que hace es toma ese como primer valor y de ahí en adelante calcula las distintas
los distintos aleatorios. Porque acuérdense que en realidad no genera números aleatorios, tiene como una tabla de números aleatorios y lo que hace es arranca en uno y continúa. Entonces, de esa forma te aseguras que siempre la división sea igual. Entonces, en realidad, antes del árbol no debería estar el set seed, debería estar arriba. Acá, lo que Aquí. nosotros hicimos fue ponerlo en todos los chunks estos, pero claro, si lo poníamos arriba ya quedaba directamente. Claro, porque en realidad cada vez que corres te cambia, porque en realidad acá el árbol no necesita semilla. Nosotros lo probamos poniéndolo acá y no cambiaba en R, pero cuando tirábamos el HTML sí cambiaba, no sé por qué. Claro, porque el HTML, digamos, el R cuando lo corrías, ¿desde dónde? O sea, desde acá Sí, El pero chunk, cuando yo corrías el chunk no claro, cambiaba. corría claro, cualquier chunk. ¿pero por qué? Porque el chunk no te toca lo de arriba. Claro, ¿Está? Claro. Entonces, vos, por ejemplo, andá a la parte donde vos haces la separación, la división entre test y training. acá. Ahí. Acá, si vos apretás el chunk ahí, Claro, me va a cambiar todos los te cambia. valores. ¿Entendés? Y a partir de ahí abajo también te cambia. Entonces, vos lo que haces es decir, lo que yo quiero, lo que se utiliza el set seed es cuando va a estar el sample FRAC. Entonces yo ahí le digo, mira, toma esta semilla y dividí, está bien, el set de datos en el 80%. Hay varias formas de hacer esto, pero una de esas, poner eso como pusieron ustedes, o sea, lo que se le dice es, seleccioname el 80, el 75, el número que ustedes quieran, y la segunda opción es, el complemento es lo que voy a usar para otra cosa, digamos. ¿Está bien? O sea, tengo este y calcularme el complemento. Eso es lo que están haciendo ustedes cuando ponen el anti-join. ¿Está bien? El anti-join lo que hace es decir, che, si yo tenía un set de datos que se llamaba train y tengo otro set de datos que sería un conjunto, un subconjunto del conjunto train que se llama data train, bueno, con anti-join lo que digo, bueno, todo lo que no sea data train, transformámelo en data test. Si querés, Nacho, después te vuelvo a subir el archivo con el setseed acá, así queda bien. Yo igual ya se lo subí a todos, que lo arreglen ellos después, cada uno. Ah, Pero bueno. ténganlo en cuenta, que es así, lo que vos querés fijar es los números, en este caso, ojo, yo lo que quiero hacer en este caso es que el análisis que sigo abajo sea igual, o sea, por ejemplo, si yo voy a hacer 3 árboles con 3 métodos distintos, yo lo que quiero verificar es cómo funciona cada uno de esos árboles con el mismo set de entrenamiento. ¿Está? Entonces, si yo le doy cada vez que lo corro, me cambia el set de entrenamiento, yo no puedo comparar si la estructura de ese árbol clasificó mejor o peor. Porque en realidad yo le cambié los datos de entrada, entonces no son comparables. ¿Está bien? Acá donde está puesto el set seed no es necesario. ¿Está? O sea, directamente lo haces arriba. Bueno, Eso para que lo entiendan. Es más, si alguno de ustedes, yo les dejé ya subidos el HTML y el RMD. Cuando ustedes agarren el RMD y lo corran, les va a dar distinto que el HTML que está subido. ¿Está bien? Porque ellos no fijaron el set de entrenamiento. Eso bueno. para que lo tengan en cuenta. Bueno, No, yo no entendí. ¿Podés repetir de vuelta qué es lo que tendríamos que hacer nosotros para Sí. corregir? Subí un poquito. Ahí. ¿Te animás a hacerlo? ¿Lo animan a explicarlo ustedes? Sí. Dale. O sea, vos cuando fragmentás en test y entrenamiento, tenés que poner la semilla al principio del código para que de la tabla de variables de datos aleatorios te tome siempre los mismos datos. Entonces vos pones setseed 1, 2, 3 acá y siempre que te fragmente los datos para hacer los árboles, te va a tomar las mismas variables aleatorias. Acá no serviría porque ya te está tomando otras variables de más arriba. Entonces acá no iría y lo pones directamente acá arriba. Esa creo que es la idea. es porque si no, cada vez que hagas el data train va a ser distinto, vas a tener distintas observaciones. ¿Todos entienden lo que están haciendo acá, en esta parte? Esto es fundamental, así que si no lo entienden, paramos acá. Tipo, se divide en train y en test para después poder verificar si
te está prediciendo bien. Exacto. Claro, con un data entrenas el árbol y después con el test ves si está prediciendo bien. ¿Por qué usaron 0.8? Recomendaban dividirlo así, pero no sé cuál es la explicación. Bueno, explicaciones que yo divido como a mí me convenga, como yo prefiera, como yo me sienta más seguro o como yo vea que el sistema funciona mejor. ¿Está? Entonces, acá generalmente trabaja el 75-80%, es lo normal. ¿Por qué? Porque si yo le tiro, yo puedo tirar el 90% de los datos. Ahora, si yo le tiro el 90%, ¿qué riesgo corro? Después, no saber si está prediciendo bien porque tenés pocas observaciones en el test. Sí, pero esa es una. ¿Y qué otra? ¿Cuál es el complemento de eso? Por un lado, yo digo, si yo tomo el 90% de los datos, me quedan muy pocos datos para validar. Es una opción. ¿Y cuál es la otra opción? Que sobreaprende. Exacto. Si Tenés yo muchos. tomo mucha cantidad, si yo le doy el 99% de los datos, lo que hace el sistema aprende demasiado y después la probabilidad que me pueda clasificar bien es menor. O sea, yo lo que llamé el overfitting. Es demasiado sobreajustado el modelo. ¿Está? Entonces, lo que se hace en estos modelos se toma. Lo primero que se hace es, yo tengo un test, un set de training, que eso después lo voy a explicar también bien cuando vean la parte de cross-validation. Pero yo lo que tengo un set de datos. Entonces, lo que yo quiero hacer es decir, se supone que este set de datos que tienen acá, vamos a suponer el Titanic, ¿no? Dice, bueno, estos son los datos que yo tengo del Titanic. Bueno, ¿qué pasa si me aparece un pasajero nuevo? Yo quiero saber. O es más, vamos a suponer que quieren saber si Nacho hubiera sobrevivido o no si hubiera ido en el Titanic. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, a ver, Nacho, ¿qué edad tiene? Tanto. ¿Cuánta plata tiene? Y si Nacho hubiera viajado en tercera, seguramente en primera no viajaba. Bueno, y tienen todos mis datos, podrían clasificarme y decir, Nacho, hubiera tenido alta probabilidad de sobrevivir o no. Entonces, para eso se utilizan este tipo de cosas. Para clasificar cosas nuevas, pero para saber si lo nuevo lo puedo clasificar bien, primero lo que hago es, de los datos que tengo, parte lo utilizo para generar el modelo y parte lo utilizo para testear ese modelo. Bien, esto mismo ustedes lo van a hacer con el set que yo les pasé de las canciones. O sea, van a trabajar esto mismo, van a decir, bueno, parte lo divido en training, parte lo divido en test y lo trabajo. Y después, ¿qué van a hacer? Van a encontrar un modelo y van a meter los datos del set de testeo que yo les di y ese lo van a meter, lo van a clasificar y vamos a ver si clasifica bien o clasifica mal. ¿Está? Entonces, lo que hacen cuando ustedes ponen, si ustedes acá, como está puesto ahí, división set y training, dice data train, ponen el pipe y la librería que utiliza que es dplyr y el sample, lo que hace el sample frag es decir, tomar aleatoriamente el 0,8 sería acá, el 80% de los datos, aleatoriamente. Si ustedes no le fijan la semilla, es como, ¿vieron cuando ustedes trabajan en Excel que ponen el random y cada vez que tocan una celda se les cambian los números? Bueno, ¿ustedes qué hacen en ese caso? La fijamos. La fijan. Bueno, el poner el set.seed entre paréntesis un número significa que lo están fijando. Es la misma cosa, es como si hubieran tirado los aleatorios y lo fijan. Entonces ya saben que cuando tome el sample frag, va a tomar siempre la misma serie de números aleatorios. Es más, si ustedes quisieran generar, que eso lo van a hacer, ya que hablaste Santiago, lo van a hacer ustedes. Cuando quieran generar el cross-validation, ¿qué van a decir? Van a tirar 6 semillas, por ejemplo, y eso te genera 6 muestras. ¿Está bien? Pero siempre cada muestra siempre sigue siendo igual. Entonces yo después hago un montón de trabajo siempre con el set de datos dividido de la misma forma. ¿Quedó claro lo de la semilla? Sí. Bien. Bueno, después está ese árbol en el primer nodo, que es el nodo padre y tiene el 100% de las observaciones. Se observa que el 32% de las personas sobreviven y el 68% no. Después lo divide por el género. Se puede ver que el 20%
el 21% de los hombres sobreviven, que es la rama de la izquierda, y el 73% no. Después a las mujeres las divide por tercera clase, y las que tienen ticket de tercera sobreviven el 47%, y las que no tienen ticket de tercera sobreviven el 93%. Y bueno, este Dice mismo... 53, ¿querés que te ponga más zoom? 53, no, dice... No, las que no tienen ticket de tercera es la rama más de la derecha. Ahí abajo, el 93. Ah, está bien. Bueno, y así van dividiendo por distintas condiciones. Y bueno, es el mismo procedimiento en todas las ramas. Básicamente lo que hace es mostrar el árbol. Ahí. Básicamente lo que hace es, si yo agarrara una, digamos, cada observación nueva fuera como una moneda, digamos, lo que haría sería, iría cayendo y se iría dividiendo. Entonces, por ejemplo, si entra y se es mujer, sí, bueno, listo, se va para un lado. Porque la división es... ¿Cómo eran las mujeres? ¿Para qué lado iban? Para acá, este lado son mujeres. Ok, la celeste, va en ese caso. Entonces, fíjese, lo que diría así, entra al primer nodo. Si es mujer, sí, salen para este lado. Después, es tal cosa, sí, ¿no? Y ahí va cayendo hasta que cae en alguna de las ramitas de abajo. Entonces, según la rama que está abajo, te dice si va a sobrevivir o no va a sobrevivir. Eso es lo que hace la clasificación. Con el comando asRules lo que muestra es las condiciones y todo solo de los nodos de abajo, que son los nodos terminales. Y bueno, mira, el primer cuadrito, el no, quiere decir que hay más posibilidades de que no sobrevivan. El 100% es el que tiene el 100% de las observaciones, y después, bueno, son las probabilidades de que sí y que no. Siempre la probabilidad mayor va a ser la de la etiqueta de que esté escrita arriba. Fíjense que los nodos verdes son no. Y los nodos azules son sí. ¿Este? ¿Cuál es, ¿cuál es el número? Encima Ah, este. el número de nodos, ¿cuál es? El 6. Ahí le pongo zoom. Es que si son mujeres y pertenecen a la tercera clase, el 47% tiene posibilidades de sobrevivir y el 53% no tiene posibilidades. No, el no es que hay más posibilidades de que no sobreviva. No, en realidad, vos viste que ahí abajo de los nodos te pone como una condición, por ejemplo, class igual tercera. Si sale para la izquierda significa que sí, y si sale para la derecha significa que no. El único lugar donde lo especifica es en el del género, arriba, que dice para la izquierda sí y para la derecha no, pero siempre hace lo mismo. ¿Cómo los nombres? No, ¿Por qué los nombres al revés? No, pará. no, porque ese no es de la clase, ese no es de si sobrevive o no sobrevive. Volví a la raíz del árbol, al nodo El 1. árbol, sea la condición que sea, te tira sí y no. Claro, vos, el nodo, vos lo que vos tenés es un set de datos que dice, ¿sobrevive o no sobrevive? Y vos lo que querés hacer es predecir bajo qué condiciones vos podés asegurar que alguien sobrevive y bajo qué condiciones podés asegurar que alguien no sobrevive. Ese es el objetivo del árbol. Entonces vos arrancás en el nodo 1. El nodo 1 que dice, bueno, acá estamos todos. Está el 100% de los datos. ¿Y qué te dice? Mirá, este nodo es verde, o sea, significa que en este nodo, la mayor cantidad de observaciones que están en este nodo me dice que no sobrevive. Básicamente, en este nodo 0.68, 0.32, ¿qué te está diciendo? Tenés que 0.32 sobreviven y 0.68 no. Que vos sabés que en el set de datos original, si yo tirara una estadística, el set de datos sin tocar me dice el 32% de las observaciones me da que
que sí sobrevive. Y el 68% me da que no sobrevive. ¿Cómo sé que ese 68 es no? Porque lo que me está diciendo ese no arriba es que ese nodo verde indica que el mayor porcentaje corresponde a no. Nacho, perdón. O sea, si estuviésemos tratando de predecir un 0 y 1, ponele, en vez de no y sí, dirían 0 y 1. ¿Cómo? Si estuviésemos tratando de predecir 0 o 1, Sí. en vez de no y sí, los verdes y los azules dirían 0 o 1. Sí, ponele que en este caso 0 sea murió y 1 sobrevivió, tendrías los verdes serían 0 y los 1 serían celestes. Entonces lo que te está diciendo, el color es para una forma rápida de verlo visualmente, pero lo que dice el color es lo mismo que te dice lo de arriba. Que el nodo ese es como diciendo, en este nodo ganan los sí o en este nodo ganan los no. ¿Está? ¿Se entiende eso? Bien. Hasta ahí nos dividimos. Vuelvo a ver el arbolito, no se apure. Abrí un poco. Entonces, a partir de ahí, de ese primer nodo, ¿qué hace? Dice, bueno, la primera analiza el índice de Gini, analiza un montón de cosas y dice, bueno, la primera división que yo voy a hacer, ¿cómo hace la división? La división hace para un parámetro y un valor de ese parámetro. Entonces, ¿qué dice? ¿Cuál es el primer parámetro que elige? Dice, bueno, lo primero que voy a dividir es por género. ¿Está bien? Por gender. Entonces dice, si ¿tenés la variable gender a mano? La tengo arriba, pero... ¿Gender versus supervivencia o gender sola? Gender solo. Mostrar el glimpse. Acá. Ahí, fíjate en gender. Ah, pues ustedes la transformaron, ¿no? Sí, después la pasamos a una binaria que vale 0 y 1. Ah, por eso, está bien. Bueno, si ustedes ahí no lo hubieran transformado, en vez de ser 0 y 1, bajar el arbolito. Esto es lo que tiene que ver con el tema de la interpretación. Y ampliar un poquito. Lo que está haciendo acá dice, gender tiene dos valores, que es 0 y 1. Entonces dice, yo voy a dividir las observaciones en son mayores iguales a 0,5 o menores iguales a 0,5. Si acá no lo hubieran, entonces me dice, si gender es mayor o igual a 0,5, me voy para la izquierda. O sea, esta condición es cierta, sí, me voy para la izquierda. ¿Esta condición es mentira? No, me voy para la derecha. Entonces lo que está dividiendo es los que son, uno era hombre y ser mujeres. Sí, este es hombres y Bien. uno que son mujeres es acá. ¿Está bien? Entonces lo que yo pongo acá es, si gender es mayor que 1, significa que es un hombre, entonces lo tiro, la respuesta es sí, y lo tiro para la izquierda. Y si gender es menor que 0,1, que 0, significa que no cumple la condición de gender mayor o igual que 0,5 y lo tiró para la derecha. Lo tiró al otro nodo. Entonces, fíjense que arriba tenía el 100% de las observaciones y acá lo que me dice es, en el nodo 2, que es el que está a la izquierda, me dice, te quedaron el 78% de las observaciones originales. Y en el nodo 3, que sería el de la derecha, te quedaron el 22% de las observaciones originales. Ahora, ¿qué pueden decirme con ese dato? 78 y 22. Que hay muchos más hombres que mujeres. Que el 68% de los pasajeros era hombre y el 22% de los pasajeros eran mujeres. ¿Está? Y a su vez se podría decir que el 73% de las mujeres sobrevive y el 79% de los hombres no, ¿no? Exacto. Exacto. Eso ya analizando dentro del nodo, pero si te quedas hasta llegar al nodo, voy a decir, bueno, lo que me dijo, es más, si ahí en vez de gender mayor o igual a 0,5, ellos no lo hubieran, por eso hay que tener cuidado cuando uno quiere pasar números, cosas que son categorías. ¿Por qué? Porque después te complica el análisis. Ahora, si ustedes hubieran dejado el gender en male y female,
¿qué le hubiera puesto acá? No sé, en este caso él sí sale para acá, o sea que le hubiera puesto, si gender igual male, yes, entonces sale para la izquierda. Y si es no, significa que es female, no sé cómo se pronuncia en inglés, y va para la derecha. Entonces ahí lo que hace es clasifica. Entonces el 78% es lo que resultó del yes, y el 22% lo que resultó del no. ¿Eso lo entienden? Sí, bien, se entendió bien. ¿Todos lo entienden? Sí, se entiende. Bien. Ahora, me voy al nodo 3. Entonces, ¿qué me dice el nodo 3? Mirá, en este nodo, si yo me pongo a mirar, de todas las observaciones que cayeron, me dice que el 73% sobrevivió y el 27% no sobrevivió. Como yo sé que acá hay solamente mujeres, me está diciendo también que el 73% de las mujeres sobrevivió y el 27% de las mujeres no sobrevivió. Por eso ese dato siempre da 1 la suma. Por eso el siempre dato exactamente siempre da 1. Y abajo, entonces lo que me dice arriba es el yes y el color en este caso me dice que si es yes o es no, qué clase es, digamos. Si yo acá tuviera 3, 4 clases, habría 3, 4 colores en el árbol. ¿Bien? Bueno, y una cosa importante es que, fíjense que acá lo que dice, para seguir dividiendo, dice a las mujeres ahora las divido si la clase es 3 o si la clase no es 3. ¿Está bien? Y del otro lado, fíjense que divide por otro criterio. O sea, no es que siempre va dividiendo. Fíjense, a ver, quiero ver si hay por ejemplo, fíjense en el nodo, siguiendo esa línea misma, tengo el nodo 3. Del nodo 3 se va a la izquierda el nodo 6. Del nodo 6 se va a la derecha al nodo 13. Y fíjense que en el nodo 13 divide por age mayor o igual a 40. ¿Está? ¿Lo identifican? Eso sería mujeres que pagaron de una clase que no es tercera. No, de sí tercera. Porque siempre para la derecha, siempre para la izquierda sale por sí. Ah, o sea, el no es sí, en este caso. Este no, es que fueron más los que no sobrevivieron. Claro, fíjate está arriba, bien. en el nodo 1 dice gender y dice yes a la izquierda y no a la Ok. derecha. Quiere decir que siempre el árbol para abajo es, cada vez que sale la rama para la izquierda significa que se fue por el sí a la condición y Sí. o se fue por el no a la condición. ¿Cuál es la condición para seguir evaluando el árbol después del nodo 3 si la clase es tercera clase? Entonces la respuesta es sí. Estoy hablando de la condición, no de la ¿cómo se llama? No de si sobrevivió o no, ¿está bien? Entonces, si la clase es tercera, si digo que la respuesta a eso es sí, me voy al nodo 6. Si la respuesta es no, me voy al nodo 7. Nacho, te hago una pregunta. ¿Es casualidad que siempre en una rama de sí caiga en un no y en una rama de un no caiga en un sí? ¿O que pasa en todo el árbol? En ¿Por qué? una rama. No, es totalmente aleatorio. Mira, siempre se va al sí, cae en un no, y siempre se va un no, cae en un sí. No, eso puede pasar. Porque me llama la atención que pase en todo el árbol. No, igual, fíjate que en el de hombres, en el, digamos, del nodo 2, sale para la derecha y es un no. Y eso no, sí. Ah, bien. Lo que pasa es que no se ve por eso que esta vez la clase está como muy larga, el título. Pero no, en realidad lo que hace es como que cada vez que llega un nodo, lo que hace es, dice, yo me paro en el primer nodo, digo, bueno, me dice, che, a ver, ¿cuál es la mejor información que tengo acá? Y la mejor información es dividir por esta clase, por este atributo sería, en realidad, por este atributo y por este valor del atributo. Todo eso evalúa el árbol y divide. Una vez que dividió, se para en el próximo nodo. Y dice, bueno, en este nodo, lo que me conviene a mí es dividir por este nuevo atributo y por este valor. Entonces, fíjense que, por ejemplo, el nodo 13 divide por la edad mayor o igual a 40. Y después dice, bueno, para mí no me sirve solamente que sea mayor o igual a 40. Ahora, después lo divido por el mismo atributo que es la edad, pero los que son mayores de 40, son mayor o igual a 40, me dice que no, en el 27. Con lo cual digo, bueno, tráeme los menores de 22. Y después que se van los menores de 22, me dice, no, pero ahora buscame los que son mayores de 17. Entonces, si voy combinando, tengo los que son no mayor de 40, ¿está bien? O sea que me quedo con los de 0 a 40, pero después digo, bueno, a mí clasificame solamente de todos los que me quedaron,
me interesa el rango de que son menor a 22, quiere decir que de 22 a 40 los descarté. Me meto al segundo y digo, bueno, pero tampoco me interesan todos los menores de 22, solamente me interesa los que están entre 22 y 17. Y ahí caen en el 109, me parece, ¿no? Sí, es el número. Y entonces dice, bueno, si sigue todo ese caminito, va a terminar en un nodo donde le voy a decir que va a tener un sí. ¿Por qué? Porque el 71% de todas de las observaciones que vienen bajando por el árbol y caen en ese nodo, significa que tiene una alta probabilidad de sobrevivir. ¿Está? Bueno, vamos a ver qué hubiera pasado conmigo. Mirá, yo estaría arriba. El género masculino, quiere decir que me iría para la izquierda. Bien, entonces cuando entro acá me preguntan qué clase hubiera viajado. Ahí yo hubiera viajado en tercera clase, seguro. Entonces, si fuera tercera clase, ahí me dice que sería por el no. Bien, entonces caigo en el nodo 5. Entonces, cuando No. caigo en el nodo 5, No iría No, para la a la izquierda. izquierda. A la izquierda. Digamos, para la derecha iría a la primera clase. porque clase, sí, está bien, clase igual. Sí, clase igual, tenés razón. Como la clase es igual, me iría a la izquierda, y como cae a la izquierda, caigo abajo y me dice, Nacho no hubiera sobrevivido. ¿Está bien? Ahora, vamos a suponer que Nacho, si salgo del nodo 2, O sea, hubieses tenido un 17% de posibilidades de salvarte. No, en realidad lo que me dice, lo que hubiera dicho el método es, si a Nacho lo tengo que clasificar como vivo o muerto, yo lo hubiera clasificado como muerto. Pero por un porcentaje del 83%. O sea, por una probabilidad del 83%. No, en realidad el 67%. No, No, en realidad tenés que hacer como No, el 67% representa esa clase con características de tercera, de hombre y nada más. Sí, en realidad... ¿No es el 67 por 83? Sí, eso te iba a Es decir. el 83, el 77, del 78, ¿no? Porque viene de Exacto, arriba. exacto. Es la multiplicación, la probabilidad de la multiplicación de todas. Bien. Claro. ¿Está bien? Porque ese 0,83 que está abajo es del nodo. Me dice el 83% de los que cayeron en este nodo hubieran sobrevivido. Entonces, pero la probabilidad de sobrevivir de una persona que llegó hasta ahí fue pasando por todas las probabilidades anteriores. Claro. ¿Está? Y bueno, si hubiera sido que Nacho hubiera viajado en primera clase, en el nodo 2 me hubiera ido para la derecha. Claro, porque son probabilidades condicionales. Exacto. Son todas si pasa esto y esto y esto, entonces esto por esto por esto, las multiplicaciones. ¿Está? Entonces, si Nacho hubiera viajado en primera clase, Nacho hubiera ido en el nodo 2, hubiera ido para el nodo 5. Cuando dice mayor que 50, Nacho tiene 44, con lo cual no era mayor que 50. Se hubiera ido acá y acá dice, ¿pero es mayor que igual que 33? Sí, entonces hubiera sobrevivido. O sea, si hubiera viajado en primera, sobrevivía. Si hubiera viajado en otra clase, estaría muerto. Probablemente, ¿está bien? Porque esto es probabilidad. Si hubiera sido mayor que... El 23 es la tarifa igual. ¿Soy mayor o igual que 33? Sí. Ah, está bien, está bien. ¿Soy mayor o igual que 33? Sí. Con lo cual me hubiera caído en el nodo 22. ¿En el grado 22 o no? Perdón, no es la edad, me quedé pensando. Esa es la tarifa. Bueno, ahí tenía que saber a ver cuánto hubiera sido la tarifa. ¿Está? Bueno, ¿Y las clases las generaron ustedes, chicos? Sí, hicimos varios árboles con distintas clases. Ok. Ahora, No, la clase no la generan ustedes. o sea, son las que No, estaban no. ya. Tipo, Ponés en qué viene. clase querés que se base, tipo gender, class, age y tarifa. Claro, ahí lo que hicieron ellos, fíjate, es un árbol. Está bien, pero digamos, el punto de quiebre no lo decidieron ustedes. No, lo ¿Qué decide punto? por el índice de Gini, Claro, el algoritmo. Ok. o la entropía, porque fíjense que arriba ustedes dijeron, el RPAR, ¿qué método hace? Gini. No, pero ¿qué cosa? ¿Qué CART. hace CART? Entonces fíjate arriba que ellos pusieron que el CART lo que hacía analizaba a través del... No lo pusieron, ¿no?
No, pusieron creo que no. No lo pusieron. Le pusieron que el C4.5 y el ID3. ID3 dividen por entropía. O sea, lo que hace en cada nodo mide la entropía y en función de la entropía va haciendo la división, la selección del atributo y el valor del atributo para dividir. El CART lo que hace, que es lo que el CART es el algoritmo que implementa RPart, la librería RPart, lo que hace es utilizar el índice de Gini. Entonces, separa en cada nodo, analiza según lo que tiene ahí el índice de Gini y ahí, en función de eso, sigue dividiendo. ¿Está más o menos? ¿Quedó claro? Bueno. Bien, ahí las reglas, lo que te dice es, para llegar a cada uno de los... Esas son las reglas del árbol final, ¿no? Del nodo final. De los nodos terminales. Bien, ahí te dice, fíjate el número de nodo y te dice cuáles son todas las características que se cumplieron para llegar hasta... Claro, total, eso es lo que preguntaba yo, si las reglas se las da el algoritmo directamente, está bien. Y ahí piden, digamos, un desglosado de cuáles fueron las reglas, perfecto. Exacto. Bien. Bueno, y fíjense que está, ven que les dice, donde dice Survive 10, Cover 96, 5% y probabilidad 0,59. Esa es toda la información que tienen arriba. Ven que los mismos datos que le estaba dando el... Acá se puede ver en el nodo 7, sí, ponele. en el nodo 7, ahí se te iba a decir. ¿Ves? El nodo 7, que es el primero, te dice, la clase predicha es 10. La cobertura es 216. El 12% es la cantidad de datos originales del set de datos. O sea, el 12% de todos los datos caerían en ese nodo. Y la probabilidad de la clase, o sea, este 0,93 es la probabilidad de survival igual yes. ¿Está? Por eso a mí me hace dudar lo de la probabilidad acumulada, ¿no? Porque vos ahí estás diciendo que el 12% de todos los datos es lo que está analizando ahí. Y de ese 12%, básicamente el 93%, porque el 12%, digamos, vos empezaste a clasificar, a separar en grupos y a esa última categoría llegó el 12%. De ese 12%, el 93% sobrevivió. Sí. Esa lectura la entiendo. Ahora, ¿por qué harías, no sé si era 93 o 12% por lo que decía la probabilidad anterior por la del principio? O sea, no sé si dijeron 12 por 20, o sea, 0,12 por 0,22, y esa sería la por 1, ¿no? Que no afecta, pero bueno. Hoy dijeron algo así. En realidad, vos lo que querés saber es cuál es tu probabilidad de sobrevivir. Y lo que te está diciendo acá es cuáles son las probabilidades que están asociadas al set de datos, no a vos. Yo no soy ninguno de esos. Sí. Yo no estoy ahí. Entonces, no, vos en este caso ya analizamos que estabas en otro grupo, en el caso particular de Nacho. No. Yo, como Nacho, no estoy en ese set de datos. Ah, no. Y bueno, entonces yo no soy ninguno de ese 12 ni nada. Yo soy uno que para saber dónde caería, en función de mis cosas, tendría esta probabilidad por caer acá, esta probabilidad, entonces mi probabilidad de sobrevivir sería tal. Porque yo, ahí llegaron con una determinada clasificación y yo caería con otra, pasando según el nodo que vaya cayendo. ¿Entendés? O sea, estos datos están generados en función de la cantidad de datos originales. Yo soy una... La probabilidad ahí... Creo que el porcentaje ese que muestra abajo es del total de los datos. Sí, el 12% es el total de los datos. Es el 93 del 12. Total de los datos. Si vos sumás todos los datos, los nodos de abajo, te da el 100%. O sea, todas las observaciones tienen que caer en algún lado.
Nacho, perdón, te da 99, pero eso por cuestión de redondeo. Sí. Bien. Sí, habría que revisar bien. Ahí hay, o sea, fíjate que no creo. Es más, fíjate por las coberturas. Si sumás las coberturas, tenés que dar el total de datos y probablemente cuando sacás el porcentaje, te da. ¿Se acuerdan cuántos son los datos totales? Los que teníamos en el... 2000 y pico. 2207. ¿Cuántos? 2207. Sí, más o menos eso era. Pero son estos 1766, ¿no? Esos son los Claro. del train, sí. Sí, 1766, eso es lo que está usando ahora, 1766. Te da el 12,23%. Porque la cobertura es la cantidad de datos que cayeron ahí, observaciones reales. Entonces, de las 1766 que vos tenías en el set de datos, 216 cayeron ahí. ¿Está bien? Eso representa el 12,23%, no el 12%. Entonces ahí es donde te da la diferencia porque no suman uno. Bien. Entonces yo, Guillermina, ponele que soy mujer, voy para la rama 3, entonces multiplico el 0,73, ¿sería? Y si soy de clase 3, multiplico por 0,93. En realidad, no se usa así. Lo que vos querés saber es si sobrevivirías o no. Y la probabilidad de sobrevivir o no está dado por el nodo, pero no, en realidad vos no, ¿cómo explicarlo? No, pero se tienen que dar todas las condiciones. Se tienen que dar todas las condiciones. Por eso, es una multiplicación de las probabilidades condicionales de todo el recorrido. Sí. Digamos que cada nodo te va diciendo esas probabilidades, pero al fin y al cabo la línea de abajo del todo sería la que tenés que mirar. ¿No es cierto? Como que tenés que ver las combinaciones que te llevan. Siempre vos te quedás en un nodo terminal. Claro, pero a ese nodo terminal llegaste, o llegaste directo o llegaste pasando por un montón de nodos. Claro, lo que yo no entiendo es ponerle, si nos ponemos en el nodo 109, que pasamos por 1, 2, 3, 4, 5 clasificaciones, 5 reglas, si se quiere. ¿Cómo saco la probabilidad condicional de que si estoy en el nodo 109, que es terminal, entiendo, viví o no? Sería... O la probabilidad total en realidad, ¿no? ¿No es 71 por 47 por 58 por 55 por 47 por 73 y por la de arriba? Me mareé, no sé lo que dijiste. Claro, en verdad sería que el 1% de los datos llegan a ese nodo y de ese 1% el 71 sobrevivió. Eso es lo que entiendo yo, pero no es así, Enzo. Esperá, ¿dónde está? No, eso es lo que te dice el nodo, sí. Eso es lo que te dice el nodo. ¿En qué nodo están? ¿Para qué me perdí? 109. 109, ok, pará. No lo veo. No, porque yo estoy mirando otro árbol. Por eso no estaba. 109, el 10, está bien. Lo que te está diciendo ese 1, es más, anda a la regla del 109. Ahí. Te dice que si la probabilidad... Ahí cayeron 24 observaciones del total de las observaciones que tenía el dataset. ¿Está bien? Que eso representa el 1%. ¿Está? Y la probabilidad de sobrevivir si perteneces a ese nodo es del 71%. ¿Está? La probabilidad de sobrevivir si estás en ese nodo es del 71%. No, está bien, pero ahí puedes sacar que ese 71 representa tu probabilidad de sobrevivir si hubieras caído en ese nodo. Claro, pero vos vas recorriendo el árbol según, o sea, poner sos hombres, salir para la izquierda, sí. No sé,
Todo de primera clase salís para la derecha y vas recorriendo hasta llegar al nodo final, y ese es el que determina tu probabilidad de supervivencia. Entonces no entiendo Claro, dónde lo que irían las pasa es que probabilidades ellos lo funcionales. quieren ver desde el nodo inicial. Si vos, No, no, no. inicial, Pero, no, a ver, no, por esa eso digo, lógica no funciona. claro, usted lo que tienen que ver es, si yo Eso es lo que quieren. si yo entrara si yo fuera una observación nueva y entrara a ese dato, dice, bueno, por tus características, vos hubieras terminado en tal nodo. ¿Está bien? Por ejemplo, en el nodo 109. Entonces, si quedaste en el nodo 109, las personas que cumplían con las características del nodo 109 representan solamente el 1% de todas las personas que había en el barco. Y de ese grupo, el 71% sobrevivió y el 29% murió. ¿Y a vos qué te hubiera pasado? No sabés. Probablemente hubieras sobrevivido. Porque estabas dentro de un grupo que le tocó sobrevivir. Pero acuérdense que esto es probabilidad. Nacho, te hago una pregunta. Poné que la probabilidad de algún nodo del final sea, suponete, un 55 a 45. Sí. El árbol va a clasificar siempre para el lado del 55. Cuando llegue uno ahí, ¿le va a clasificar para el 55? ¿O va a ser de los que entran un 55 para acá y un 45 para el otro? No. El tema es así. ¿Ves que los nodos, fíjense que los nodos finales, todos son verdes y azules, ¿no? Verdes cuando es sí, y cuanto más, perdón, verde cuando es no, y cuanto más verde es, significa que es más no. Y cuanto más azul es, significa que es más sí. ¿Está bien? Ahora, cualquier observación que caiga en el nodo 7, se la clasifica como sí. Y cualquier observación que caiga en el nodo 4, que es justo el de la otra punta, se lo clasifica como no. No es que, tenés una probabilidad, no. Vos caíste en ese, digamos, vos caes en un determinado nodo final y esa es la clasificación que te toca. O sea que mientras más parejos tengas al final los porcentajes, peor va a clasificar. Mira, yo le voy a hacer un cuento que para él le sirve. Bueno, yo soy de un lugar donde había un médico que era el doctor Quiroga, que era súper importante. Entonces todo el mundo lo tenía como una eminencia. Entonces había un cuento que decía que un día había habido un accidente, que había con un colectivo, y había muchos, y el colectivo venía lleno, había como 40 personas, bueno, y muchos fallecieron y muchos no. Entonces el cuento lo que decía era que el doctor Quiroga iba pasando y decía, este está muerto, este está vivo, este está muerto, este está vivo, y lo iba clasificando. Entonces, en un momento, uno dice, este está muerto, y el muerto dice, no, yo estoy vivo. Entonces el policía al lado le dice, usted está muerto porque lo dijo el doctor Quiroga. ¿Está bien? Bueno, esto es lo mismo. Usted no importa si sobrevivió o no sobrevivió. Acá el árbol dice que usted no hubiera sobrevivido. Y la clase que le asigna es la clase esa. Después vamos a ver cómo lo analizan para ver cuántas veces se equivocó el árbol y cuántas veces no. ¿Está? Pero en principio si caes en el nodo 7, sobreviviste. Y si caes en el nodo no, no sobreviviste. Pero, perdón, entonces vos vas a creer que en los nodos finales tengas mucho de uno, mucho porcentaje de uno y poco del otro, ¿no? Porque mientras más parejo es, más error vas a tener. Exacto, eso es lo que siempre vos querés. Por eso vos siempre vas buscando de que la división, o sea, la división, por ejemplo, del nodo 11, que es 50 y 50, es horrible. ¿Está? Acuérdense, mirá, subí un cachito a donde estaba la entropía. Ahí. ¿Qué es lo que yo busco? ¿Una entropía alta o una entropía baja? Baja. Una entropía baja, ¿está bien? ¿Por qué? Porque ¿qué significa la entropía? La entropía lo que me habla... Ustedes cursaron termodinámica, ¿no? Sí. ¿Qué era la entropía? Mide el grado de desorden. La tendencia al caos, claro. ¿Está bien? La tendencia al caos, el desorden. Entonces, ¿se acuerdan que ustedes lo que decían siempre que cuando había cualquier proceso termodinámico, lo que pasaba con la entropía, ¿qué era? Ahí los maté ahí. ¿Qué pasaba con la entropía? Aumentaba la entropía. Bien, ningún proceso puede generar que la entropía disminuya. Nunca. Bien, entonces, ahora, cuando ustedes miden la entropía, en realidad lo que están mirando es el desorden o el orden. Si a ustedes les da que la entropía, entonces acá se adapta el concepto de entropía de decir, bueno, mira, yo qué es lo que busco, y yo lo que busco es una entropía baja. ¿Eso qué significa? Que la mayor cantidad de mis observaciones están sesgadas para alguna de las clases. Cuando yo tengo una alta entropía, como en el caso de la derecha,
estoy al horno, porque yo no puedo, yo tengo que la mitad de los datos sobrevive y la otra mitad de los datos no sobrevive. Y entonces, ¿qué decido? No me sirve. Ahora, cuando yo tengo una media o una baja, yo sé que si la entropía es baja, lo que me dice, che, acá vamos a suponer que los rojos son los muertos y los verdes los vivos, el rojo dice, che, en este nodo y eran todos muertos. En el nodo medium, digamos, eran muchos muertos y algún que otro vivo. Entonces yo diría, y si caes acá en el medio, y la probabilidad que estés muerto es altísima. Ahora, cuando voy al otro, que es mitad y mitad, y es la lotería, ahí no me sirve. Yo lo que estoy buscando es, sí o sí, tanto con el índice de Gini como con la entropía, son distintas formas de medir, pero lo que yo quiero buscar es patrones de clasificación. O sea, que me diga, che, con este criterio tengo muchos de una clase y poquitos de la otra. Entonces, los mejores nodos son los nodos que tienen un alto porcentaje de una clase y un bajo porcentaje de la otra. Eso es lo que yo estoy buscando. Ahora, ¿cómo llego a eso? ¿Cómo? No te entendí. Y ahí es todo lo que están probando. Si ustedes por ahí, con este árbol, ahora ellos van a hablar de los hiperparámetros, con este árbol como está condicionado, no te sirve. Igual, bajar el árbol original. Perdón, el árbol que estamos viendo. Fíjense que yo acá cuando miro, lo que voy haciendo en las distintas divisiones es tratando de encontrar la mejor forma de dividir los datos que tengo hasta ese momento. Entonces, lo que mejor me puede pasar es dividir, o sea, por ejemplo, el nodo 1, 68-32, y bueno, más o menos. No, perdón, el nodo 1 me divide en 78 y 22. O sea, que es una buena división. Fíjate que me dice, che, el 78 se murió y el 22 no. Después, cuando agarro ese 78%, empiezo a dividir las demás cosas. Y así voy dividiendo hasta encontrar los nodos finales donde tienen que estar todas las observaciones clasificadas del set de entrenamiento. Y lo que me dice, los nodos buenos son los que tienen mejor probabilidad. Por eso ahora viene, que les voy a seguir explicando, que viene toda la parte de pre-pruning, post-pruning y demás. Lo que tiene que quedar claro acá es, subí un cachito hasta la fórmula. Es, cuando yo armo el árbol, bueno, el árbol, la palabra árbol ahí, tiene así, lo que hace es absorber el resultado de lo que hace el algoritmo. ¿Está bien? Eso como en todo, es una variable que se llama árbol que absorbe la salida de repart. Lo importante acá que es la fórmula. La fórmula, ¿cómo se hace? Survivor es la clase que yo quiero predecir. Y el sombrerito, ¿bien? Bueno, no el sombrerito, no me acuerdo. Sí, la onda. ¿Eh? La onda. La onda, exacto. Lo que me dice es, ¿cómo hago para construir ese survivor? O sea, ¿qué quiero analizar? Yo digo, bueno, analízame solamente de todo ese dato, gender, class, age y far. Con esas 4, el resto no las toma en cuenta, lo que hace es evalúa qué condiciones qué condiciones se dan entre esas 4 variables para predecirme o no survivor. Entonces, ¿yo qué puedo hacer ahora? Decir, che, en vez de usar esas 4, uso solamente gender, class y age. Far no la uso nada, me da otro árbol. O puedo agregarle más variables. Y ahí empiezo a toquetear para encontrar el árbol que yo quiera. ¿Está? Bueno, ahora que sigan explicando si vemos que más. ¿Se dice web? Ah, sí. Bueno, después se hace la predicción del mismo y, bueno, en la tabla podemos ver que predijo no cuando era no 101 veces, dijo no cuando era sí 16, dijo sí cuando era sí 28 y dijo sí cuando era no 16 también. Y después calculás el accuracy, que es la precisión, y bueno, da 0,80. ¿Cómo se calcula la accuracy? Con la Con función. la predict, con la tabla de la predict. Sí, pero ¿cómo? La diagonal de la tabla sumada sobre la suma de la tabla. Exacto. El accuracy lo que me dice es cuántas de todas las clasificaciones que hizo están bien. Esa es una medida que es la accuracy. Después vamos a ver que la tabla se puede leer de muchas formas que se lo van a explicar la clase que viene. Pero ¿quedó claro lo que hicieron con el predict? ¿Bien? Ahí ya usamos el set de testeo. Exacto. Yo lo que hago es le digo, che, bueno, yo tengo un árbol.
¿Qué es árbol? Y que ese árbol fue generado ¿con qué? Con el set de entrenamiento. Bueno, te doy datos nuevos. ¿Dónde están los datos nuevos? O sea, como si fuera Nacho. ¿Dónde está Nacho? Adentro de datatest. ¿Está bien? Entonces lo que hace es a datatest, a todas las filas, digamos, todos los pasajeros que están dentro de datatest, que el árbol no los conoce. Eso es importante. El árbol no los conoce, porque el árbol trabajó con el de entrenamiento. A los que están en testeo no los conoce. Y ahora que dice, bueno, a los que no conozco, le aplico las reglas que encontré arriba y digo si hubieran estado vivos o hubieran estado muertos. Y lo que me da la tabla de contingencia que está acá abajo, ¿está bien? Me dice, mira, había tantos que eran que no, y yo dije que no. Tantos que eran que sí, y yo dije que sí. Y al revés. Y ahí calculé la accuracy. Y la accuracy dice, de todos los que yo dije que eran no, y efectivamente eran no, más todos los que dije que eran sí, y efectivamente eran sí, dividido el total de observaciones, me dice qué porcentaje clasifiqué bien, que es el 80%. Nacho, perdón, te hago una pregunta. ¿Podría utilizar árbol para hacer una imputación, por ejemplo, en el caso de la DA, como tenés en NA, dividirlo, discretizarlo, dividirlo en 3, por ejemplo, en joven, adulto y adulto mayor, y después hacer la imputación mediante uso de árbol en vez de una regresión? Ahora, el tema es que no usaría, probablemente, a ver, podés usarlo, bien, el árbol es uno de los métodos de imputación de datos faltantes, bien, que es lo que está haciendo, fíjense que es imputa datos en función de varias variables, no como antes que imputábamos solamente sobre sí mismo. O sea, cuando yo hago una imputación por la media, digo, bueno, che, la edad de una persona que no conozco, le imputo por la media de las edades. O sea, estoy trabajando imputando datos de una variable sobre sí misma. Cuando yo utilizo un árbol, una regresión múltiple, lo que estoy haciendo es decir, estoy imputando un valor a una variable, pero tomando en consideración cómo se relaciona con las demás variables. ¿Está? Y ahora, en función de lo que explicaron ellos, ustedes tienen dos tipos de árboles, dijeron, un árbol de clasificación y un árbol de regresión. Eso es lo que explicaron primero. Acá que están usando clasificación. ¿Por qué están usando clasificación y no regresión? Por el tipo de variable. Acá habíamos puesto en la tabla de diferencias. Regresión se usa cuando las variables son continuas. Bien. La otra para categóricos. ¿Está? Entonces, también, si yo te digo, si va a imputar datos faltantes, ¿qué árbol vas a usar? El de regresión. ¿Y si yo le va a imputar una femenino masculino? Y si es categórica, sí usas una. ¿Está bien? Entonces, es lo mismo. El árbol es una opción también, por ejemplo, para hacer una imputación de datos faltantes, tanto para variables continuas como para variables categóricas. La media no le servía para categóricas. ¿Está? Bien. Vamos a ver qué más. Esto es como la primera parte. Che, bueno, y si tiramos un árbol, ¿y ahora qué viene? Ahora vamos a ver lo que es el pre-pruning y el post-pruning. Bueno, después con las mismas variables hicimos pre-pruning, o sea, se agregan a la función repart unos parámetros que controlan cómo se forma el árbol. Son los parámetros que van en la parte de control, igual repart.control. Y nosotros agregamos min-split, cp y max-depth. Mini-split indica el número mínimo de observaciones en un nodo para que éste sea dividido. Por defecto, si no lo pones, es 20. Después, o sea, para que se divida un nodo tenés que tener mínimo 20 observaciones, si no el árbol para. Después, el CP es el parámetro de complejidad que indica si el criterio de impureza no es reducido en más del porcentaje del CP, entonces para. Y por defecto es 0,01. O sea que la reducción de impureza al nodo terminal debe ser de al menos 1% de la pureza inicial. Y después el max depth es la máxima profundidad del árbol, o sea, el máximo número de cortes que puede hacer. Bueno, ahí lo tiramos con esos parámetros y nos dio distinto al otro. Baja. Bueno, después calculamos también la predicción, la precisión.
No, eso, bueno, lo iba a explicar más abajo, pero a ver, baja un poquito porque creo que viene seguido. Eso, por la forma de Ahí, si cambias en el rpart.plot, que es cuando se grafica el árbol, si cambias el extra igual a otro número, te cambia la información que te da el árbol. La 106, la 1 y la 4 es la más usada, creo. En esta, por ejemplo, no te da los porcentajes y te da el número de observaciones. Y bueno, después hay un montón de números. La idea siempre es que el árbol, que eso también fue ¿se acuerdan cuando hablaba de las ventajas y las desventajas? Una de las ventajas que decía era que el árbol era de fácil interpretación. ¿Está? ¿A qué se refiere? Que esto después vamos a ver qué pasa con la red neuronal. ¿A qué se refiere de fácil interpretación? Que yo puedo mirar el árbol, yo persona, y entender lo que está pasando. Che, acá divide por esta clase, acá divide por este atributo, acá divide por el otro, acá se fue para acá. O sea, todo ese jueguito que hicimos nosotros lo podemos ver porque el árbol es fácil de interpretar. Ahora, hay veces que a mí me gusta o me interesa conocer los porcentajes y hay veces que me interesa conocer la cantidad de observaciones. Entonces, yo le voy cambiando parámetros, en este caso al rparplot, y me dice, che, te muestro el porcentaje, no te los muestro, te muestro la clase, no te la muestro, bueno, y así uno puede ir cambiando cómo me muestra el gráfico para explicar lo que yo quiero explicar. ¿Está? ¿Y los métodos de prepruning lo entendieron? Lo que ustedes le van dando son como condiciones. ¿Está bien? Che, mínimo, si el nodo no tiene tanta cantidad, no lo dividas. Déjalo pasar. Si la precisión que quiero y la cantidad, yo quiero, mira, hacerme máximo 10 ramas, no quiero más de eso. ¿Está bien? Entonces así lo voy configurando. Hay distintos parámetros que según el método, acá están usando el rpart. Si utilizan otro algoritmo, otro paquete, mejor dicho, que utiliza el mismo algoritmo, por ahí tiene otros tipos de parámetros para configurar. Entonces ustedes van viendo y ustedes pueden cambiarle el min split a más, cambiarlo a menos, bueno, y hasta que van encontrando su dataset a qué parámetros responde. Y mirá, clasifica mejor cuando el min split es tanto. Entonces yo lo que podría hacer es calcular, por ejemplo. Aquí Santiago me va a preguntar cómo hago con el for. ¿Cómo hago para poner un min split, no sé, de a 50? Entonces lo pruebo, 50, 100, 150, 200 y veo a ver si mejora o no mejora. Entonces, cada una de estas cositas que ustedes tienen igual, significa que es un parámetro distinto para cambiar y un árbol. Quiere decir que ustedes podrían hacer con el rpart la fórmula, estas 4 variables. A cada una cambiarle CP, con lo cual podrían hacer un montón de árboles con distintos CP. Aparte podrían hacer un montón de árboles con distintos maxdep. Aparte podrían hacer un montón de árboles con distintos min-split. Quiere decir que esto es el producto cartesiano en todas las posibilidades que tengan. Y ustedes de todo eso dirán, este es el arbolito que mejor me clasifica. Nachi, ¿cómo haces el for? Véanlo, hay que armar funciones. Cuando en realidad vos lo que querés es un for no para iterar, no para iterar una función, sino para iterar un algoritmo. Entonces, cuando vos querés iterar un algoritmo, o sea, es como estás haciendo un algoritmo que itera algoritmo, pero cada algoritmo tiene parámetros. Por ejemplo, el min split. Lo que tenés que hacer, che, mirá, hago un for que el min split varíe de tal a tal valor y se lo paso como parámetro a una función que tiene puesto el rpart adentro. Igual después ustedes van a ver que van toqueteando. Además, lo que les conviene hacer acá no es correr el R Markdown cada vez que cambian un parámetro. Eso lo van trabajando en el R, en consola directo. Cuando ya tienen el valor que les gusta, lo fijan y listo. Bueno, síganos. Ese ya está. Bueno, después pasamos a gender y class, le sacamos age y tarifa y bueno, nos dio otro árbol. Y ahí pusimos gender class y el puerto de embarque. Y acá hicimos una tablita que te calcula la precisión de todos los árboles que tiramos y nos dio que el más preciso era el prep running. Están cambiados igual acá, porque se cambiaron por el set seed.
No sé por qué Claro, ahora como no nos quedaron los datos fijados del data de training, seguramente no están bien. porque en el primero que corrimos hicimos todo el análisis después con este, porque era el que mayor nos había dado, pero ahora como cambiaron los datos dio este, y bueno, tendríamos que hacer el análisis después con este. Bueno, ahora sigue Juli. Bueno, después hicimos el ajuste de los hiperparámetros, que básicamente vos vas cambiando parámetros del modelo para mejorar el rendimiento sobre los valores por defecto. Y bueno, lo hicimos sobre el árbol del pre-planning, que era el que nos había dado el R más grande. Y primero hicimos una función para guardar la precisión y que no se sobrepise, que era, bueno, ahora sé que se podría solucionar con un setseed. Y después acá ajustamos los parámetros, más o menos como explicó Euge, con el min split para el número de observaciones mínimo para que el nodo sea dividido. Después usamos el min bucket, que básicamente es el número de observaciones mínimo en los nodos terminales. Y por defecto, ese valor es el min split, el valor este 5/3 es el valor por defecto que viene del min bucket. Y bueno, el max depth y el CP los explicó Euge también arriba. Y entonces acá tiras el rendimiento, la precisión con estos valores cambiados y obtenés un rendimiento mayor al que te había dado la tabla de acá arriba. Que bueno, acá como dijimos no pasó por lo de setseed. Después para el post-planning, básicamente es vos cortás el árbol en determinados valores para armar subárboles y buscas el subárbol óptimo de tal forma de aumentar el rendimiento. Entonces usamos la función esta plotcp árbol preplan que te tira los errores que tiene el árbol en cada nodo. Entonces vos vas mirando y decís, bueno, poner del nodo 2 al 4 el error se incrementa porque la línea tiene una tendencia hacia arriba. Entonces vos podrías cortar el árbol ese en el nodo 2 y obtendrías un árbol mejor, ya que el error no se va a incrementar. Entonces, acá está la tabla, acá están los distintos niveles de error y acá está el CP. Entonces vos elegís el CP correspondiente a ese nodo, en este caso sería el del nodo 2, y lo cargas en, me perdí, acá, en la gráfica del árbol. Acá quedó cambiado por lo del setseed que antes nos había dado distinto. Pero este CP debería coincidir con el punto donde el error aumenta, que sería 0.077. Entonces vos cambias el CP acá por 0.077, volvés a hacer el árbol y te va a dar que la precisión va a ser mayor a la que habías obtenido anteriormente. No sé si hay alguna pregunta sobre esto, si no sigo. Bueno, para el análisis del paquete este es C5.0. ¿Se me escucha? Sí. Ahí sí. Ah, ¿no se escuchó antes o sí? Sí, Sí. Está bien, como nadie decía nada. Bueno, No, yo después, lo que pasa es que tengo el micrófono apagado, como venías bien, yo no digo nada. está bien. Después analizamos el paquete este, C5.0, que es una mejora del C4.5 que mencionamos arriba, también con el mismo objetivo de crear árboles de clasificación. Y básicamente esto se basa en designar distintos niveles de peso para reducir los errores. Como dice acá, se emplea la medida de pureza que se usaba con el Gini y la entropía, en este caso es para la entropía, y el podado del árbol con este paquete se realiza por defecto. O sea, la ventaja respecto al anterior es que no tenés que calcular el CP ni, ni ver la gráfica de errores, nada. Entonces, bueno, graficamos un árbol utilizando el paquete y acá está el summary del árbol, o sea, no está el plot, sino el summary. Y lo más importante es esta parte de acá abajo, que te marca los errores y el porcentaje de errores que tiene el
el árbol ese. Entonces hubo 349 errores que representan el 19,8% de los datos. Y después acá es la misma tabla que explicó Euge también de los otros, que son la cantidad de veces que clasificó no y realmente eran no, y la cantidad de veces que clasificó sí y realmente eran sí. Y también te explica el porcentaje de cada variable que utilizó. Gender lo utilizó 100%, class 97, age 78, y bueno, la tarifa que fue la que menos influye, 9,46. Entonces, bueno, acá está más o menos lo que expliqué, también la tablita. Y vos lo que obtenés finalmente es un error de clasificación, que acá te explica cuántas clasificaciones fueron correctas sobre el total. Y el error de clasificación sale de la diferencia esta, ¿no? Eso ya es con el data test y no con el train. Sí, esto es del data test, por eso son menos valores. Sí, siempre el error de clasificación, digamos, o sea, el accuracy es, digamos, el porcentaje de clasificación o error que tiene, perdón, el accuracy es el contrario de esto, el 14. Claro, es al revés, sería 100 menos esto. Exacto. Es decir, este es el error de clasificación, el accuracy es el error, no sé cómo sería, la precisión de clasificación. ¿Está bien? Digo, la clasificación bien y el error sería esto. ¿Está bien? Fíjense, lo que tienen que tener en cuenta es que las tablas las hace distinto, cada algoritmo puede tirarle más o menos información, algunos tienen pre-pruning o post-pruning automático y demás. Y es más, subí un cachito y ya con eso los dejo, pues que vengan los próximos. Acá, que dice atributos usados. Acá una cosa que podrían haber hecho es poner todas las variables del árbol, todas las variables que tenían. No, ustedes ya dijeron gender, clase, age y fair, porque eran las que ustedes dijeron que tenían más relación con la clase. Sí. Bien, pero podrían haber puesto todas. Entonces acá también en este algoritmo te tira con un porcentaje, che, mirá, la que mejor información me da es gender, la que me le sigue es class, la que le sigue es age, entonces vos podés decir, bueno, hasta qué punto corto, por total ya todas estas no las utilizo para nada, no me dan información. También es otra forma de decir, de elegir. Entonces yo, por ejemplo, acá hubiera puesto todas, tiro esto y digo, che, me quedo con las primeras 5, por ejemplo. Y ahí veo a ver si mejora o no mejora el árbol. Si después del rulito le pones un puntito, te toma todas las variables. Sí, igual punto. Acá, tipo, en vez de poner esto, poner un punto directamente después de la ondita. Sí. No es necesario poner todas. Y bueno, después la bibliografía. Bien, lo que tienen que hacer para que esto les funcione bien, fíjense que está el algoritmo, yo les subí el RMD de los chicos y el HTML. Lo que tienen que hacer es, agarren el RMD ¿cómo es? Súbalo al R, vayan al R, fíjate en el R, por favor. Creo que es la 300 o la 500 y pico. El chunk 31. Acá la 690, ¿ves? Pónganle el setseed y pónganle un número que ustedes quieran, está bien, no importa, y borren abajo todos los lugares que aparece el setseed en el archivo R, bórrenlo. Todos estos están acá. Todos esos los borran. Ejecutan otra vez el markdown y ese valor sí va a estar bien hecho. Y después, bueno, tienen que interpretar si los valores, o sea, eso va a estar bien hecho en función de los valores que salgan, ¿está bien? Porque ahora cada vez que lo corran les va a cambiar los valores. Sí, que es lo que nos pasó con el HTML. Exacto. ¿Está? Bueno, si no hay preguntas, dejo de compartir. Sí. Y cambiamos. ¿Quieren hacer una pausa o quieren seguir derecho? Yo no tengo problema. Díganme ustedes. Y seguimos con redes. Por mí seguimos. Ok. Listo. El porcentaje de accuracy es alto. Arriba. Ahí comparto yo, Nacho. Ahí puse para compartir. No sé si ya se ve o se va a arrancar a ver. No veo nada yo. Ahí está. Ahí viene viniendo. Si no, porque creo que estoy con problemas de internet. Si no, Fede, vos lo tenés ahí, ¿no?